Isabel de Hernández, señores miembros del Consejo Directivo de Fondepro, creo que solo uno hay por aquí, señoras y señores representantes de los centros de emprendimiento, señor director del programa DESCA, Jürgen Popp, señores presidentes, directores y representantes de gremiales, instituciones, bancos y academias, invitados especiales, señores de la prensa. Después de lo que hemos escuchado, realmente me queda poco que decir sobre la iniciativa que hoy se está lanzando y que ustedes escucharán con mucho más detalle en un momento. Quisiera comenzar por decir que desde que llegamos al Ministerio de Economía, nuestra primera decisión fue valorar lo que se hacía en el ministerio. Cuando se cambia de color político del gobierno en un país donde no hay hábito de alternancia como este, la idea de muchos es que se llegaba a barrer, ¿verdad? Y a comenzar de nuevo. Pero el Estado es el mismo. Quienes cambian son los administradores del Estado. La visión de los administradores. Hay cosas que hay que cambiar radicalmente, hay cosas que hay que continuar, mejorar, hay cosas que hay que eliminar, evidentemente. Pero eso solo puede partir, pensábamos nosotros, de un análisis serio, muy concienzudo de lo que se hacía. Y si uno quisiera señalar las visiones donde cambiamos más radicalmente, yo diría que hay dos que en este momento conviene señalar. Si algo rechazábamos es la visión que trabajar con la micro y pequeña empresa es una obra de caridad. Yo decía, si eso sucede, hay que sacarla del Ministerio de Economía, ¿verdad? Hay que trasladarla a la que era la Secretaría de la Familia antes, hoy Secretaría de Inclusión Social, que ya no es simplemente una cosa de caridad, sino una cosa impulsora de actividades y de bienestar, como lo prueba Ciudad Mujer, ¿verdad? Convertir la política frente a la micro y pequeña empresa en una política que debía ser vista como básicamente económica, con consecuencias sociales, por supuesto, de bienestar. Eso es fundamental, pero no hay que verla como una política de caridad que en el fondo es mantener a los pobres, ¿verdad?, dependiendo de una colaboración que podía ser muy limitada desde esa visión de asistencia a la micro y pequeña empresa. Los CDMIPE que hemos creado han mostrado ya sus efectos positivos. Ojalá tuviéramos muchos más recursos para hacer un trabajo más masivo, pero ya se están viendo sus resultados. Segundo, que importa aquí, Fondepro. Fondepro era considerada una pieza fundamental, pero curiosamente nosotros rechazábamos la idea de que lo que el Estado de El Salvador consideraba prioritario debía ser financiado con donaciones externas. O sea, lo que consideramos prioritario, sujeto fundamentalmente a la voluntad de cooperantes externos, muy importantes para el país, pero no se puede hacer depender una prioridad de la posibilidad de conseguir cooperación. La idea era convertir la cooperación en un complemento del esfuerzo nacional. Haciendo vida ese lema de ayúdate
que te ayudaré, ¿verdad? En esa dirección, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo fiscal en las condiciones en que ha estado el Estado de El Salvador. Y a veces uno dice, es el gobierno el que no tiene pisto, ¿verdad? Pero el gobierno administra el dinero de la sociedad, ¿verdad? O sea, es la sociedad salvadoreña la que está en una crisis fiscal bastante profunda, ¿verdad? No es simplemente el señor ministro de Hacienda el que tiene el problema. Pero a pesar de eso, hemos dotado básicamente a Fondepro, a pesar de que nos han podado bastante la cifra original, lo logramos dotar de recursos que evidentemente convirtieron hoy sí a la cooperación externa en un complemento de un esfuerzo propio que estamos trabajando. Y algo que creo que ha sido fundamental es dejar que continuara funcionando el comité directivo de Fondepro que venía trabajando. Es más que entrar a radicales transformaciones, comprobando que era gente que se dedicaba, y aprovecho esto para hacer un reconocimiento, sin ninguna intención de beneficiarse de la situación, y con mucha honestidad, con mucha entrega, más bien se trató de darles un mayor espacio para trabajar con el Ministerio de Economía. Y aquí también integramos una visión que yo decía ayer en la mañana, en otro evento, nos ha resultado muy positiva. Integrar en nuestro trabajo a los sectores académicos, que no ha sido fácil, porque hay que juntar la voluntad de los funcionarios públicos de integrarse al sector académico con la disponibilidad de los sectores académicos para trabajar, pero que va rindiendo progresivamente su fruto. Los sectores académicos, por ejemplo, participan activamente en los CDMIPE, son un factor fundamental. Han participado, por ejemplo, en la elaboración de la política industrial, han participado con el Consejo Nacional de Energía, que me honro en presidir, en la elaboración de la política energética, y presentábamos esta misma semana una política de ahorro energético, El Salvador ahorra energía, ¿verdad?, donde hay una participación del sector privado, la academia y el sector público. Y ahora estamos lanzando una nueva línea que responde a esas visiones. Estamos integrando al sector académico a una actividad que, como decía mi buena amiga Sandra de Barraza, tiene que ayudar también a repensar a las universidades cómo responder a una realidad que hoy les permite tener un espacio mayor de incidencia en las acciones públicas, o sea, en las acciones que corresponden al Estado. Para usar la palabra en su sentido correcto, en las acciones políticas del Estado, porque el Estado solo hace acciones políticas, ¿verdad? En este país se dice que no hay que politizar la política del Estado, que es una contradicción en los términos, ¿verdad? El Estado se dedica a lo público, por lo tanto a lo público se responde con políticas. Fondepro ha hecho un trabajo de innovación, de transformación, y ahora estamos abriendo esta línea, reitero, que hay que verla enmarcada también en otros esfuerzos que hacemos, los que ya mencioné de CONAMIPE, nuestro trabajo de la Unidad de Desarrollo Económico Comunitario, que nos ha dado satisfacciones crecientes, y parte también de un principio de la confianza en la capacidad de los salvadoreños
de innovar y de presentar una voluntad férrea frente a los retos, con la convicción de que cuando uno se mete a una actividad productiva tiene que tener visiones de corto plazo, pero sobre todo de mediano plazo. La economía es un largo proceso. Yo suelo reiterar, como ahora recibimos los beneficios de las buenas disposiciones que se hicieron en el pasado, a veces varias décadas atrás, ¿verdad? Y recibimos los efectos negativos de las decisiones equivocadas que se tomaron varias décadas atrás. Por eso cuando hay quien dice, ¿y por qué se queja si esa decisión se tomó hace 20 años? Sí, pero fíjese que está teniendo efectos todavía, ¿verdad? Hay que corregirla hoy, no hay que olvidarla. Y no se trata de comenzar a condenar el pasado, pero también hay que reconocer aquellas medidas que nos han producido efectos. Ahora tenemos que tomar las mejores decisiones para producir efectos hacia adelante. Las inversiones no maduran de la noche a la mañana, requieren esfuerzos, comprensión. Meterse al mercado es un reto. Discursear del mercado libre es bastante fácil. Vivir en el mercado libre es bastante difícil. Y eso lo vemos todos los días cuando negociamos tratados internacionales, cuando sectores empresariales, a veces presididos por gente que en la televisión habla muy eficientemente de que el mercado es libre y que el Estado no debe meter la mano, cuando estamos negociando tratados internacionales, dice, pero eso me lo vas a excluir del libre comercio, ¿va? O sea, el libre comercio es para el otro, no para mí. Yo sí debo ser protegido por el mercado. El equilibrio está en otra parte. El Estado debe cumplir su función de estimulador, su función de orientador, su función de supervisor de las prácticas correctas en el mercado. Yo no voy a hablar concretamente del instrumento, reitero, porque ya se los van a presentar. Y quiero hacer un agradecimiento especial a GIZ, no solo por esta cooperación que nos está dando, sino porque nos ha sabido dar cooperaciones de calidad en puntos neurálgicos del Ministerio. No es este el único terreno donde GIZ ha sido un cooperante importante para nosotros. Nos agrada mucho contar con ellos porque también debo decir que es un cooperante que respeta al cooperado. O sea, no arrolla al cooperado. Y yo que he trabajado en organismos internacionales, a veces creo haber cometido ese pecado, arrollar al cooperado, ¿verdad? Que es bastante fácil tener la tentación, sino se ha trabajado con ellos de frente, con objetivos específicos y con respeto mutuo y sobre todo con mucha eficiencia. Agradezco a las instituciones que van a servir de centros de emprendimiento. Estos recursos, que son, como se llama eufemísticamente, financiamientos no reembolsables, ¿verdad? Se dan no gratuitamente, sino a cambio de un esfuerzo por construir una empresa que funcione. Ese es el objetivo. No es para simplemente entregarlo como una transferencia como la que se hace con los adultos mayores en las zonas más pobres del país. Esto tiene como contrapartida, en primer lugar, el esfuerzo del emprendedor que se comienza a concretar en el diseño de su emprendimiento. Los centros de emprendimiento evitan que esto sea dado a proyectos que no están bien planteados y además
disminuya los riesgos de discrecionalidad que siempre existen en este tipo de cosas. Estamos trabajando con suma seriedad. Cierto, tenemos gente que está manejando estos temas en el ministerio, que es muy seria, muy responsable. El comité directivo, reitero, que lo encontramos ya en el ministerio, está formado por gente muy honesta, muy dedicada, muy capaz. Tenemos esa garantía, pero con la cooperación de las instituciones que hoy van a servir de centros de emprendimiento, estoy seguro que garantizamos una transparencia total en el manejo de estos fondos. Reitero que nosotros tenemos mucha confianza en la capacidad de los ciudadanos y de las ciudadanas salvadoreñas de emprender cosas nuevas, cosas distintas. Lo hemos visto. Hemos visto a la gente que ustedes menos se imaginan asumir cambios radicales. No sé si ustedes se asustarán si yo les digo que una cooperativa rural en el norte de Morazán paga el subsidio al gas, ese exitoso sistema de tránsito del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, aunque aquí no se estiman los éxitos, ¿verdad? Nos quejamos de que hay como 10 señoras que no han recibido el subsidio todavía en los comedores y tenemos 1.200.000 subsidios que se pagan en línea en el país. Hay una cooperativa en el norte de Morazán rural que paga en línea con los sistemas tecnológicos más modernos. ¿Qué representa eso? Que la capacidad de acoplarse al mundo de hoy de nuestra gente es muy superior a lo que nosotros sospechamos, que vivimos a veces demasiado quejándonos de lo malos y de lo incapaces que somos. Vivimos obsesionados con el número de muertos. Está bien que nos preocupemos de eso, no es sana una sociedad que tiene ese número de muertos, pero eso lo vamos a contrarrestar si comenzamos a resaltar las potencialidades y las capacidades de los salvadoreños para emprender acciones para que los retos del mundo de hoy no nos arrollen, sino al revés, que sirvan de estímulos para desarrollarlos cada vez más y en forma más equitativa. Muchas gracias.